¿Qué tal, queridos alumnos seminaristas? Soy el pastor Eduardo García y el presente video corresponde a la segunda cátedra del curso de Consejería módulo 1. Entonces, pues bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con el estudio de esta cátedra en nuestra clase en línea del día lunes. Nos quedamos en esta parte, en el acercamiento saludable a la ciencia de la psicología. Y bueno, yo intentaba decirles que me parecía que había más problemas al momento de enfrentar o llevar a cabo una consejería, que solamente la idea de si debíamos y podíamos hacer uso de la ciencia de la psicología. Y no voy a volver a explicar todo aquello, solamente voy a leer las etiquetas para comenzar a partir de ahí. Recuerden que les dije que están los que abrazan la autoridad de la Biblia y desdeñan como demoníaca todo lo que tenga que ver con la psicología. Están los que hacen uso de la Biblia, pero realmente exaltan todo lo que tenga que ver con la psicología. Es decir, se trata de los que la autoridad en su práctica de consejería pues la tiene la psicología y la Biblia solamente así como que de pasada. Después, número 3, están los que ni toman en serio la autoridad de la Biblia, ni tampoco contemplan el conocimiento riguroso de la psicología. O sea, son de los que se valen de su punto de vista, de su sentido común, de su experiencia, de su convicción ingenua para llevar a cabo un proceso de consejería. Y están finalmente los que hacen uso de la Biblia sin seriedad y sencillamente nunca han contemplado una postura frente a la psicología. Ok, aquí están los que distorsionan el mensaje de la Biblia, los que no son estudiosos y fieles a las escrituras, los que tergiversan versos, acomodan textos, entre otras cosas, ¿no? Y eso es lo que explicamos en la clase en línea del día lunes. Vamos a continuar ahora sí a la parte nueva de esta cátedra. Finalmente, están los que integran psicología con teología, pero mediante principios que me parecen no muy saludables, se los comparto. Están los que abrazan la autoridad de la Biblia y abrazan la autoridad de la psicología científica como iguales, es decir, integran psicología y teología como iguales, ¿no? Nuestro curso tampoco se encuentra aquí. No necesito profundizar en el asunto, sin embargo, permítanme compartir algunos principios que utilizan para llegar a la tremenda y distorsionada visión en su integración psicológica, psicología, teología como iguales. Básicamente hacen su integración bajo dos principios. Brevemente los expondremos y daremos alguna respuesta. Miren, número uno, aquellos que tratan de integrar la psicología y la teología como iguales, basan en este principio su integración. El argumento distorsionado de toda verdad es verdad de Dios. El argumento distorsionado de toda verdad es verdad de Dios. Parece sensato, pero entendamos lo que dicen algunos sobre esto. Dios se revela, se da a conocer a través de la naturaleza, así que la ciencia es solo un instrumento o herramienta que investiga y descubre verdades. Cualquier verdad sostenible obtenida por medio de la investigación psicológica y cualquier ciencia en el orden humano es una verdad derivada de Dios y en consecuencia tan confiable y autoritativa como una extraída en las escrituras. Aquí está, incluso le puse eh, comillas para hacer ver que es una cita textual. Cualquier verdad sostenible obtenida por medio de la investigación psicológica y o cualquier ciencia en el orden humano es una verdad derivada de Dios y en consecuencia tan confiable y autoritativa como una extraída en las escrituras. Mi respuesta: el asunto aquí no es si es posible o no es posible descubrir, entender y sistematizar asuntos concernientes a lo que Dios creó. Por supuesto que es posible y no hay razón para catalogar esto que descubrimos, entendemos y sistematizamos a través de la ciencia como verdades chiquitas o menores o algo por el estilo. El asunto es si a eso, así sin más, sin reflexión, sin análisis, sin juicio sano, sin filtrarlo, podemos y debemos darle una autoridad equiparable a las escrituras y mirarlo como confiable totalmente. Las preguntas lógicas que me surgen a mí con esta idea son las siguientes. ¿El ser humano es totalmente infalible? O sea, no se equivoca. Lo que la ciencia siempre ha sido certera, nunca se ha desmentido.
Nunca han asesinado en el pasado por ideas que después fueron las ideas de la convicción científica. No cabe la posibilidad de errores en sus métodos, procesos y conclusiones científicas. No hay demasiada evidencia. No hay demasiada evidencia que para decir que en mucho, algunas posturas de la ciencia en realidad no han sido conclusiones objetivas, sino influidas por factores fuera del método, por modas, por filosofías, por conveniencias sociales y presiones, ¿no? Les he hablado de aquello de la homosexualidad que en el manual del diagnóstico eh, y que usan los psicólogos y los psiquiatras hace algunos años, la homosexualidad era vista como una enfermedad y hoy en día lo han quitado y lo ven como algo aplaudible, como algo loable, como algo perseguible. Ahora, ese cambio de paradigma, ese cambio de idea, ese borrón al DSM-4 o al DSM-3, no sé cuál fue, de verdad fue por una conclusión objetiva, o sea, de verdad, después de la aplicación rigurosa del método científico, llegaron a la conclusión que no es una enfermedad. ¿No será más bien que fue influida su decisión por factores fuera del método? Moda, filosofía, conveniencia social o presión. ¿Qué pasa si una verdad, lo pongo entre comillas, descubierta por la ciencia, lo pongo entre comillas, contradice las escrituras? Mi pregunta sería, ¿quién se equivocó? ¿Quién tendría más autoridad? ¿Cuál es más confiable? Por eso yo este tipo de razonamiento, yo lo creo y lo veo peligroso. No abrazo esta idea. Número 2, segundo pensamiento. El argumento distorsionado de toda fuente de verdad es susceptible de producir error. El argumento distorsionado de toda fuente de verdad es susceptible de producir error. Argumentando la caída del hombre, dicen que los hombres interpretan tanto los asuntos de la naturaleza como los asuntos de la palabra de Dios bajo riesgos indiscutibles, significativos y limitantes. Una vez más, suena bien sensato, pero miren la conclusión a la que llegan. Todo conocimiento humano falla por definición. No hay razón para ser más desconfiado de la ciencia que de la teología, simplemente porque las escrituras no están menos expuestas a las limitaciones de la participación humana que cualquier otra fuente de verdad. Ahí está la conclusión a la que llegan. Yo no sé la sensación que le deja a usted, pero particularmente me deja a mí en el aire, sin nada que tenga autoridad y confiabilidad, nada para soportar una consejería y, si lo pensamos bien, nada para soportar la vida, porque todo puede estar equivocado. O sea, si todo es fruto de mi interpretación, entonces todo puede estar equivocado, entonces me siento como en el aire. Además, mi pregunta sería, ¿qué sentido tiene un curso de interpretación bíblica como la que algunos de ustedes están llevando en el seminario, si por muy diligente que sea en el asunto, no podré interpretar las verdades de la palabra de Dios? Dirían por ahí, pues ya nos exhibieron. Finalmente, así como encontramos textos manzana, fáciles de comprender, por supuesto que estoy en el entendido que encontramos pasajes, texto carne, que requieren de una rigurosa interpretación bíblica, bajo la premisa que si no se da una rigurosa interpretación bíblica, pueden o podemos llegar a conclusiones equivocadas. Por supuesto que soy consciente de eso. Sin embargo, yo tengo aquí muchas más preguntas, miren, discúlpenme. Eliminamos aquello que comprendemos como iluminación del Espíritu Santo que nos permite entender las Escrituras, porque esa es una verdad que sostenemos. El Espíritu Santo nos ilumina, nos ayuda a comprender las Escrituras. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, somos guiados por Él para comprender. B. ¿Cómo podríamos ser responsables por omisión o acción si no comprendemos cabalmente las Escrituras? O sea, ¿por qué me culpas de omisión o acción si ni siquiera puedo entender cabalmente lo que me pides? C. ¿Cómo podríamos responder en fe, obediencia y servicio a lo que no estamos por seguros que hayamos entendido? A lo mejor y la estoy regando. D. Quitamos las palabras de Pablo a Timoteo. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3, 15 y 17. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pregunta.
¿Cómo me da sabiduría si no puedo llegar a una conclusión correcta? ¿Cómo me enseña, me reprende, me corrige, me instruye si no puedo comprenderlo? ¿Cómo me capacita si no puedo comprenderlo? Eliminamos las palabras de Pedro que afirman que su palabra es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, segunda de Pedro 1:19. ¿O qué tal las del salmista que afirman que nos ha dado su palabra para hacer lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y que hace sabio al simple, conforta al alma, alegra el corazón, ilumina los ojos? Que está en el Salmo 19 y Salmo 119. ¿Cómo los eliminamos estos pasajes? La E, que me parece la más impresionante. ¿Por qué Jesús ordenó escudriñar las escrituras en Juan 5:39? Porque tenía seguridad de que eran capaces de entender lo que el Antiguo Testamento decía del Mesías y llegar a la conclusión de que él o en él se cumplía todo lo anunciado. ¿Por qué? No dijo porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor nos presenta su consejo con claridad. Ciertamente encontramos pasajes a los cuales debemos atender con más recursos para su interpretación. Sin embargo, para ello aplicamos una sana y correcta interpretación bíblica. Así que no estoy de acuerdo con los que necesitan darle una autoridad al descubrimiento de la ciencia que no le corresponde, que me parece peligroso darle en la situación de la consejería para poder usarla. Tampoco estoy de acuerdo en los que desdeñan la revelación y la interpretación bíblica, con tal de poder aceptar la psicología o el conocimiento de la psicología. Surge la pregunta obvia: ¿qué hacemos nosotros frente al conocimiento de la psicología científica? Porque ya les conté 6 casos en los que me parece no estar de acuerdo y no concordar. La pregunta es: ¿qué hacemos nosotros frente al conocimiento de la psicología científica? Primero, afirmemos que ciertamente estas 4 cosas. Número 1, Dios es el creador de todo. Me queda claro que sí, Dios creó todo, lo visible y lo no visible. 2, en la creación hay hechos, realidades y conocimientos que están siendo y serán descubiertos mediante la investigación e inteligencia humana. Me queda claro que sí, el ciclo del agua, la gravedad, entre otras cosas. Me queda claro que sí. Noten esto, existe la posibilidad de que tales hechos, realidades y conocimientos descubiertos humanamente no sean menos ciertos que las verdades comunicadas por Dios en su palabra. Por supuesto que sí. Así que pueden ser empleados de muchas maneras para ayudar a la gente. En el caso concreto de la psicología científica. Por lo tanto, bajo algunos principios hay hechos, realidades y conocimientos que la psicología científica ha sistematizado que nosotros podemos emplear para ayudar a la gente en nuestra labor de consejería. Ahora, la pregunta es: ¿cómo usarla? ¿Cómo puede sernos útil el conocimiento, los hechos, los principios, los hechos, las realidades y conocimientos de la psicología científica? ¿Cómo puede sernos útil? Yo, antes de ir a los principios que debemos de defender y de cuidar, permítanme explicar 4 formas como pueden sernos útil los conocimientos de la psicología científica. Número 1, nos pueden ser útil describiendo. La psicología ha generado un conocimiento que intenta clarificar en qué consisten y caracterizan algunos fenómenos del comportamiento humano, relaciones entre semejantes y actividades propias del pensamiento, mismas que pueden sernos útiles. Fíjense que en mucho los libros que hablan de la psicología como del diablo y todo, describen de manera idéntica el comportamiento humano como lo describe la psicología en muchas cosas, pero sin los términos de la psicología. A mí me suena como que vieron que era verdad, o sea, como que eran cierto, como que era algo que daba luz y como que los tomaron y les quitaron las palabras que les incomodaban, las palabras de la psicología, y ya lo retomaron. Pues si ya está sistematizado por alguien, si ya está descrita cierta cosa por alguien, pues tómalo, utilízalo. Nos puede ayudar también explicando. La psicología ha sistematizado un conocimiento que intenta esclarecer causalidades y descripciones que pueden sernos útiles. Número 3.
prediciendo. La psicología ha establecido un conocimiento que intenta anticipar situaciones que hipotéticamente pueden llegar a manifestarse en determinadas situaciones. Esto puede sernos útiles. Esto puede sernos útil. Y número 4, controlando. La psicología ha determinado un conocimiento que intenta controlar en la medida de ciertas variables y modificar aspectos propios de la conducta, relaciones y procesos mentales. Esto puede sernos útiles. Por supuesto que aquí hago una aclaración. Me refiero a un control totalmente superficial. Totalmente superficial. Entonces, estas son las 4 formas como nosotros podemos hacer uso, emplear la psicología en nuestro ejercicio de consejería. Utilizamos las descripciones que nos dan, utilizamos algunas explicaciones que tienen, utilizamos algunas predicciones que ellos dan y utilizamos ciertas estrategias de control para favorecer y enriquecer nuestra labor como consejeros. Ahora, a usted puede que le estén sonando raras algunas. Permítame. No deje de prestar atención a los primeros principios para emplear saludablemente el conocimiento de la psicología científica, pues corro el riesgo de que me malinterpreten. Permítame comenzar con los principios. Estas cuatro cosas de las que hablo aquí, ¿bajo qué principios voy a emplearlos en mi práctica? O puedo emplearlos en mi práctica, que por cierto son los principios que yo uso en mi propia práctica, en mi propia experiencia como consejero. Ahí les va. Mire, número 1. Conozcamos la limitación del conocimiento psicológico que queremos abordar. Conozcamos la limitación del conocimiento psicológico que queremos abordar. Hablo de usar el conocimiento de la psicología para describir, explicar, predecir y controlar bajo el entendido de la limitación de la psicología. Miren, la psicología, aunque lucha porque así no sea, no es una ciencia exacta. O sea, puedo utilizar las descripciones, puedo utilizar las explicaciones, pueden darme luz las predicciones, pueden darme luz las estrategias para controlar ciertas conductas por el bien del aconsejado. Pueden darme luz, pero debo usarlas bajo el entendido que no son una ciencia exacta. No son una ciencia exacta. O sea, no siempre que A, B, porque así no es en el método científico. A más B es igual a AB. Bueno, en el comportamiento humano no somos así, no es así el comportamiento humano y por lo tanto la psicología no es una ciencia exacta, no es como A, B, A más B, AB. No, a veces es A más B y sale BC. Imagínense, no es una ciencia exacta. 2, o B, perdón. El conocimiento de la psicología nunca debe ser abordado como un conocimiento último e infalible, pues su campo de estudio, el ser humano, es complejísimo en sí mismo y en las variables de la vida. Nunca podemos utilizar o abordar el conocimiento de la psicología como un conocimiento último e infalible, pues su campo de estudio, el ser humano, es complejísimo en sí mismo y en las variables de la vida. No somos realmente como la psicología nos ve totalmente y todos. No, somos mucho más complejos y puede ser que nosotros salgamos del molde o de la predicción o de la explicación o de la descripción. Además, en el momento de aplicar el método científico, se encuentra con dificultades propias de medición, replicación de estudios y la poca capacidad de controlar todas las variables que pudieran estar interviniendo. Así que acerquémonos al conocimiento con la inteligencia de emplearlo al conocimiento con la inteligencia de emplearlo como algo único, infalible y determinista. Perdón, aquí, de emplearlo como algo no único, no infalible y no determinista. Es decir, nos puede dar luz, nos puede ayudar a comprender un poco más, nos puede ayudar a predecir un poco más, pero no podemos verlo como un conocimiento único, infalible y determinista. No es que la psicología dice que si los niños a los 3 años con 2 días dejan la mamila, en 2 semanas aprenden a leer. Y ahí andamos queriendo replicar. Los seres humanos somos mucho más complejos que situaciones así herméticas, infalibles y deterministas. Ya lo hemos dicho. Así que, número 1, acerquémonos entendiendo la limitación del conocimiento psicológico. Número 2, me encanta esta.
Diferenciemos entre el conocimiento derivado del estudio de la psicología y las posturas, afinidades y modas de las opiniones y conclusiones que se han hecho populares y que a veces pasan por posturas psicológicas. Fíjese, me doy cuenta de esto. Muchas veces la gente dice, es que la psicología dice, y pues perdón si esto suena medio ensoberbecido, pero estudié 4 años de carrera, un año de diplomado, llevo 3 años estudiando la maestría. Y muchas de las cosas que dicen es que la psicología dice, yo digo, pues ¿por dónde? ¿Dónde? No, eso que la mayoría de la gente dice es que la psicología dice. No, no es parte del conocimiento derivado del estudio de la psicología, no. Más bien es una postura, afinidad y moda de una opinión o conclusión que se ha hecho popular por un psicólogo, por un grupo de psicólogos, y entonces pasan como postura psicológica. Consejo personal. Dejemos de leer pseudoestudios que la gente populariza en publicaciones de Facebook. Estudios que no tienen ni confiabilidad ni validez en sus métodos. Los que comen preferentemente, no sé, gelatina roja, son más emocionales. Y los que comen preferentemente gelatina amarilla son más razonadores. Así, de esa calaña, hay estudios que la gente comparte, estudios, que tal cosa, que si tu segundo, quién sabe qué, que si logras hacer. Esos estudios facebookeros de psicología.com, psicología, la psique y la mente.com, perdón, deje de leerlos, deje de compartirlos y deje de crear una postura en virtud de esos estudios que ni confiabilidad ni validez. Consejo personal 2. Dejemos de adquirir libros de dudosa procedencia que más que rigor académico tienen intenciones mercantilistas. Les voy a poner un ejemplo. Esto de algunas terapias que se llaman árboles genealógicos pasan por psicología. No es psicología, pero se vende como psicología en los libros de Sanborns. Se vende como psicología en algunas librerías populachas o puestos de revista. Eso no es psicología. Cualquiera hace su libro, inventa sus posturas y ya dice que es psicología. No hay rigor académico ahí. Y consejo popular 3. Perdón, lo anterior se llamaba constelaciones. Consejo personal 3. Usemos fuentes confiables. O sea, si de verdad vamos a abordar, a acercarnos, a darnos luz con conocimiento de la psicología científica, usemos fuentes confiables, se los pido. Libros con rigor académico, plataformas con filtros académicos. Miren, yo le recomiendo Cielo y le recomiendo Redalic también. Aquí, si usted quiere, por ejemplo, leer sobre abuso sexual, por ejemplo, pero datos concretos, información concreta y real, busque abuso sexual en Cielo o Redalic. Ansiedad, vaya a Cielo o Redalic. No, por favor, no lea publicaciones en la web, así que cualquier página. No, por favor. No, por favor, porque si de por sí está difícil la cosa, en cuanto a ataques a la psicología, entre otras cosas, y luego con un montón de posturas equivocadas de la pseudopsicología, que no es más que psicología popular, lo que la gente ahí va retomando, va escuchando, va compartiendo y va distorsionando. Entonces, la primera, conozcamos la limitación del conocimiento. Número 2, diferenciemos entre conocimiento y modas, posturas o conclusiones muy particulares que se hicieron populares. Número 3, seamos conscientes del verdadero alcance de la psicología. Si bien nos puede dar un poco de luz y entendimiento para describir, explicar, predecir y controlar, con sus limitaciones todas ellas, el comportamiento, relaciones y procesos mentales del ser humano, hay asuntos en los que definitivamente no tienen parte. Aquí es donde la consejería bíblica toma otro camino con la psicología, en la parte terapéutica. No hay terapia que pueda abordar con verdad y justicia
El problema esencial del hombre, su necesidad de salvación, una transformación profunda y genuina y verdadera, y su verdadera plenitud. Aquí es donde sí ya no hay manera de rescatar el asunto, no. Si bien hay conocimientos que nos ayudan y nos dan un poco de luz, en la parte terapéutica sí nos diferenciamos completamente. Somos otro camino. La terapia no puede abordar con verdad y justicia el problema esencial del hombre, su necesidad de salvación, una transformación profunda y genuina y su verdadera plenitud. Por supuesto que no, porque usted y yo creemos que la verdadera plenitud está en Cristo. Y ellos pues no hablan de Cristo. ¿Cómo van a poder alcanzar eso? Cuarto principio. Cuarto principio. Sostengamos la autoridad de la Biblia por sobre cualquier otra fuente de información, psicológica o no. Sostengamos la autoridad de la Biblia por sobre cualquier otra fuente de información, psicológica o no. Miren, la Biblia debe ser la autoridad máxima para el consejero cristiano, tanto para el comportamiento como las creencias que sostenga. Lucas 10:26, y él les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ellas? La exactitud, pertinencia y aplicación de todo conocimiento y estrategias se resuelve con la pregunta ¿qué dice la Biblia? Se trata de reconocer la autoridad de las Escrituras porque entendemos que se tratan del instrumento a través del cual Dios se dio a conocer y es el testimonio de Jesucristo quien se encarnó. Así que su autoridad radica en el hecho que contiene la voz de Dios para nosotros y no tan solo por su valor en sí mismo como libro, como en la psicología y psiquiatría que usan el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales como un libro que por sí mismo tiene autoridad para diagnosticar, etiquetar y empezar tratamientos. Así que para todo conocimiento, técnica o método que sea resultado de ponderación, investigación o teorización, todo eso debe ser sujeto a la palabra de Dios. Ni la ciencia de la psicología, ni la cultura, ni la religiosidad, ni la lógica, ni la conveniencia particular, punto de vista individual o experiencia personal deben tener autoridad en el proceso de consejería. No, la autoridad la tiene la palabra de Dios. Por eso aquí puse psicológica o no. ¿Ok? La autoridad la tiene la Biblia, la revelación de Dios. Aquel libro que contiene la palabra de Dios. Eso es lo que tiene autoridad. Ahora, nota. Este principio es algo más profundo que el solo hecho simplista de decir qué aparece y qué no aparece en la Biblia, ¿no? Porque aquí puede ser que algunos digan, bueno, lo que aparece lo hacemos, lo que no aparece no lo hacemos. Si el asunto fuera lo que aparece o no aparece, y si estuviéramos tratando asuntos médicos, por ejemplo, deberíamos sujetarnos al uso del aceite y la tierra con saliva de maestros como métodos curativos. Porque en el tiempo del Nuevo Testamento se recomendó como un método médico el ungir con aceite. Y el mismo Señor Jesucristo tomó tierra y escupió para hacer una especie de lodo y ponerle en los ojos del ciego. Porque tenían la creencia de que la saliva de los maestros era curativa. Entonces, si nos vamos a poner así, de que lo que aparece no aparece, entonces deberíamos de decir que el paracetamol y la penicilina no deberíamos utilizarlos, porque no aparecen en la Biblia. O sea, eso es un argumento muy simplón. ¿De qué se trata entonces? Se trata de comprender los principios, verdades y valores que ella contiene. Aquí está el asunto. Se trata de comprender los principios, verdades y valores que ella contiene y tomar decisiones al respecto de todo conocimiento, práctica, postura, metodología, etc. ¿Ok? Finalmente, permítame tomar algunos puntos del manual del discipulado Nuestra Identidad del pastor Gilberto. En algunos añado comentarios. No puse las citas bíblicas, hermanos, porque ustedes deben de buscar las citas bíblicas, por favor. Mire, para terminar con este principio de la Biblia, que es el número 4, quiero terminar con esto. La Biblia es la norma para el estilo de vida que agrada a Dios y la manera de encontrar felicidad y éxito en la vida. Ahí está nuestra definición de felicidad y de éxito en la vida. 2. La Biblia debe ser amada, creída, leída, estudiada, memorizada, meditada y aplicada a la vida. Repito, no es un libro de consulta para la práctica de la consejería. O sea, no es así como que la consulto cuando necesito dar consejería. No. 3. La Biblia contiene el mensaje que ayuda a los hombres a encontrarse con Dios y ser salvos. Repito, no es tan solo un libro de consulta que nos ayuda a dar bonitos consejos. No,
La Biblia tiene como primera intención revelar a Dios para que el hombre sea desafiado a encontrarse con Dios. Así que no puedo tomar la Biblia simplemente como un libro de bonitos consejos. Debo de tomar con seriedad la Biblia, entendiendo el primer propósito que tiene para la vida de los hombres. La Biblia es un instrumento del Espíritu de Dios para la santificación de los discípulos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dijo Jesús. Ahí está el detalle. Si se trata la consejería de abonar a la santificación de los creyentes, bueno, la Biblia es el instrumento que el Espíritu Santo usa. Y por cierto es parte de lo que aprendimos en sus lecturas. Cualquier enseñanza que contradiga la Biblia debemos de tomarla como un error, rotundamente. Tomarla como un error y renunciar a ella. Espero que este principio haya sido sumamente claro. Principio número 5. Sostengamos la meta espiritual en la consejería bíblica por sobre cualquier otra motivación, psicológica o no. Sostengamos la meta espiritual en la consejería. Miren, así como el discipulado, la meta de la consejería es colaborar en la transformación de vidas. ¿Pero transformación a qué? Aquí otro punto en el que nos distanciamos de la psicología. Para esta ciencia, la meta para el ser humano consiste en algunas cosas muy puntuales. Funcionar mejor, vencer las influencias malvadas que no permiten la autorrealización, encontrar quién en el pasado distorsionó o lastimó la personalidad, tener los esquemas mentales adecuados, entre otras cosas posibles. Sin embargo, la meta de la consejería cristiana tiene que ver con Cristo, la salvación de los perdidos mediante su sacrificio y la santificación de los que han creído. Es decir, que Cristo se ha formado en nosotros, que los valores, actitudes, carácter y vida de Él sean parte de nosotros. Pablo escribió en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora bien, ciertamente la transformación a la imagen de Cristo tendrá un montón de implicaciones a nivel emocional, social, matrimonial, laboral y demás. Pero la meta espiritual que tiene la consejería bíblica nunca deja de ser la salvación y la santificación. Nunca. Nada de que yo consejería para que funcione mejor. Consejería para encontrar a ver a quién le echamos la culpa de su pasado. A ver, consejería para darle los esquemas mentales. No, la consejería en su meta es la salvación y la santificación. Obviamente, cuando llegamos a estas metas, de manera natural, se vienen un montón de implicaciones a nivel emocional, social, matrimonial, laboral y demás. Nota, este principio de ninguna manera significa la eliminación de la personalidad de cada uno de nosotros. La consejería no debe ser un instrumento para moldear personas como si se tratara de un proceso mecanizado como en el de las panaderías. Ahí vamos sacando galletitas iguales. No, la consejería nunca suprime la personalidad, los talentos, las habilidades, la creatividad y todo lo que hace a una persona singular. No. Sí, le confronta con la salvación en Cristo y le confronta con la santificación, sí, pero nunca suprime la personalidad, los talentos, habilidades, creatividad y todo lo que hace singular a una persona, de ninguna manera. Número 6. Sostengamos la actitud de tener los pies en la tierra en la consejería bíblica, por sobre cualquier pretensión metodológica, psicológica o no. Miren. Esto es uno de los grandes peligros de empezar a usar la psicología y empezarte a embarrar con esto, a empapar de esto. Se trata de reconocer que el asunto de la transformación no es bajo nuestras capacidades y fuerza, sino las de Dios. Primera de Corintios 12, 3, 4 y 5. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin pasar por alto nuestra participación en nuestra santificación, no es necesario redundar en el asunto, pues lo hemos atendido en distintas ocasiones. Sin embargo, me parece pertinente compartir que en la psicología hay disputas entre corrientes y metodologías sobre cuáles son mejores que otras. Otras más
Otras posturas o psicólogos más relajados intentan aligerar la disputa, explicando que hay corrientes y metodologías más apropiadas para distintos casos, de acuerdo con la naturaleza de este. Comparto en parte esta postura, una vez más sin olvidar las limitaciones y alcances de cada corriente, conocimiento, estrategias y metodología. Sin embargo, en la consejería bíblica, el asunto es diferente, pues entendemos que por gracia Dios nos usa, pero al final de cuentas es su poder el que hace la obra. Hagamos uso del conocimiento, métodos y estrategias saludablemente, con una intención, motivación, corazón adecuados. No pongamos nuestra confianza en las estrategias, ni en los métodos, ni en las técnicas, ni en el conocimiento de la psicología. Porque puede darnos la sensación de que no, ya somos más profesionales, ¿no? Y entonces profesionalizamos la consejería y se pierde el sentido principal. Es Dios, no nosotros. Miren lo que dice Jeremías 9, 23 y 24. No se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pablo dijo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Claramente este pasaje no hace referencia a ganarnos la salvación o al hecho de hacer algo para alcanzarla. Sencillamente, en el crecimiento espiritual tenemos la responsabilidad de ocuparnos de nuestra madurez bajo lo que Dios hizo producir en nosotros. Así que, como ya lo hemos dicho, la santificación es un proceso que está basado en el poder de Dios, pero en el que nosotros también participamos. Por favor, nunca caigamos en el pretensionalismo de creer que es mi estrategia, que es mi técnica, que es mi habilidad, que es mi quién sabe qué, mi conocimiento que saqué de quién sabe dónde. No, es por el poder de Dios. Finalmente, número 7, el último principio. El número 7 es lo perfecto, ¿no? Pues ahí está el 7. Sostengamos la compasión en el proceso de consejería por sobre cualquier orgullo humano, psicológica o no, sea nuestro orgullo, psicológico o no. Miren, aquí viene algo que me preocupa mucho. En psicoterapia, la gente que se atiende son pacientes. Algunos psicoterapeutas incluso optan por usar batas como uniformes. A lo largo del tiempo, los pacientes se convierten en casos y expedientes en los que, a mayor distanciamiento, mayor profesionalismo y efectividad en el asunto. En la consejería bíblica, ya aprendimos sobre el amor y valor que Dios tiene para con los seres humanos, todos ellos sin excepción. Nosotros debemos actuar entonces en consecuencia de esa verdad, con amor, pasión y mostrando el valor que las personas tienen para Dios. Podemos mirar el ejemplo del apóstol Pablo. Muchos creen que solo fue un decidido defensor de la fe y un teólogo brillante, pero olvidan que también lo vemos como un hombre compasivo y que se preocupaba profundamente por la gente. Hechos 20:31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aun cuando tenía que reprenderles por su pecado, sus lágrimas mostraban su corazón cuidadoso y lleno de amor. El amor de Pablo con sus compatriotas judíos se muestra, por ejemplo, en Romanos 9:31. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne. En 2 Corintios 2:4 leemos las palabras con las que se dirige a la iglesia. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. La iglesia en Tesalónica
recibió una conmovedora expresión del amor del apóstol Pablo por ella. Miren lo que les escribió. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos para nosotros. Pablo se preocupaba por la gente lo notaba y lo sentía. Miren, qué diferencia a la psicoterapia, ¿no? En donde todo es profesional, todos son casos y expedientes. Nos equivocamos si tomamos conocimientos, estrategias o métodos de la psicología solo para profesionalizarnos, para ensalzar nuestra participación o que nuestra labor tenga categoría y entonces hacernos fríos, mecánicos y profesionales, perdiendo de vista la compasión que debe de haber de por medio. Ahí está lo que me duele más a veces cuando veo que se ejerce la psicología en este afán de profesionalizarse. Vuelven la consejería algo frío, mecánico y profesional, perdiendo de vista la compasión que debe de haber de por medio. Y ahí están mis principios, 7 principios, para poder usar con sabiduría el conocimiento, las estrategias y algunas técnicas que puede brindarnos la psicología. 4 cosas dijimos: para explicar, para describir, para predecir y para controlar. Y 7 principios para hacer uso de eso. Pues bien, antes de pasar a sistematizar algunos conocimientos útiles de la psicología científica para la consejería bíblica, y sabe que, si lo dije bien, lo repito, pues bien, antes de pasar a sistematizar algunos conocimientos útiles de la psicología científica para la consejería bíblica, me gustaría responder algunas preguntas concretas y yo creo que con estas preguntas voy a terminar la cátedra de este día. Miren, ¿es la psicología del diablo? Me hicieron esa pregunta y le voy a responder. ¿Es la psicología del diablo? No. Sin embargo, la realidad es que no es una ciencia exacta y está llena de limitaciones teóricas y su alcance terapéutico es reducido. Hay asuntos de su epistemología y principios que la sustentan que no le permiten reconocerlo. Pero de que no es del diablo, no es del diablo. La realidad es que no es una ciencia exacta, tiene limitaciones teóricas y su alcance terapéutico es muy reducido. ¿Por qué no lo notan? ¿Por qué no lo reconocen? Asuntos de su epistemología y principios que la sustentan. Segunda pregunta que me hicieron. Miren, ¿comparten algo la psicología y la consejería bíblica? Mi respuesta, por supuesto. El interés por la conducta humana, las relaciones interpersonales, las emociones, el bienestar del ser humano y los procesos mentales tales como la motivación, percepción, etc. Sin embargo, debido a su marcada diferencia epistemológica, los principios que la sustentan y las definiciones de las metas que persiguen, también hay mucho en lo que difieren. O sea, diferimos mucho, por ejemplo, sobre el concepto del bienestar. Diferimos mucho sobre la motivación. Diferimos mucho sobre felicidad. Diferimos mucho sobre lo que significa que el hombre esté realizado. Tenemos mucho en común, pero debido a su marcada diferencia epistemológica, a los principios que sustentan y a las definiciones de las metas que persiguen, diferimos también en mucho. Siguiente pregunta. Aprendimos que parte del conocimiento de la psicología puede darnos luz cuando lo empleamos para explicar, describir, predecir y controlar el comportamiento humano, bajo los principios aprendidos. La pregunta es, ¿hay algo que claramente debemos desechar? Me hicieron esta pregunta. ¿Hay algo que claramente debamos desechar de la psicología? Mi respuesta es sí. De bote pronto, la aventurera idea de que sus terapias son capaces de traer cambios profundos, significativos y genuinos. Ahí está. Hay mucho de su teoría, de su conocimiento, que nos ayudan, como ya lo dije, a las 4 cosas que dije. Lo que sí me parece que debemos desechar es la idea aventurera de que sus terapias son capaces de traer cambios profundos, significativos y genuinos. La pregunta que viene junto con pegada. ¿Para qué tipos de cambios recomendaría terapias?
Yo digo, para aquellas situaciones propias del comportamiento humano que no tienen implicaciones espirituales y se requieren cambios mecanicistas como fobias, problemas del aprendizaje, problemas del lenguaje, entre otras cosas. O sea, ya que se mueran de hambre los terapeutas, no. Yo creo que las terapias tienen su lugar. De acuerdo a su poco alcance y a su limitación, tienen su lugar. Yo remitiría a personas con situaciones en donde su comportamiento o lo que vamos a atender no tiene implicación espiritual y se requieren cambios mecánicos como fobias, problemas de aprendizaje, de lenguaje, entre otras cosas. Yo lo haría. Eh, una pregunta que me hicieron, que creo que no la puse, y como ya llego a la última, me gustaría responderla. ¿Qué pasa si soy un terapeuta y soy cristiano? Bueno, yo diría dos cosas. Lo primero es que diría es, reconoce tú mismo la limitación de tu, de tu, de tu práctica, el alcance de tu práctica. Y número dos, esto es una opinión muy personal, como diría el apóstol Pablo, esto viene de mí, esto es mi cosecha, mi reflexión. Si yo tuviera que dedicarme a la terapia, si no fuera maestro, si no estuviera dedicándome al ministerio y tuviera que llegar a abrir mi consultorio terapéutico, yo me dedicaría a atender gente no creyente en situaciones donde los problemas que atendería, esto, no tengan implicaciones espirituales y requieran cambios mecanicistas. No quiere decir que en mi práctica no empiece no testifique, no quiere decir que en mi práctica no evangelice, no quiere decir que en mi práctica no profundice, no. Pero sí creo que por ética, reconociendo la limitación y el alcance, yo me dedicaría a tratar asuntos de fobias, problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje. Por cierto, así inicié. Yo no era maestro, yo inicié atendiendo problemas del comportamiento y problemas de aprendizaje en niños como psicólogo de una escuela. Así empecé. Por azares llegué como maestro. Y por cierto, me encanta. Pero así empecé. Siguiente pregunta. ¿Cuándo una persona debe ir con un profesional de la salud para ser atendido? Esta es la pregunta más compleja que me hicieron. ¿Cuándo una persona debe ir con un profesional de la salud para ser atendido? Mire, lo despaché en muchos puntos porque está bien compleja la pregunta. Miren, existen problemas espirituales y álmicos, o sea, del alma. Si me permiten el término y sin afán de dar a entender que el ser humano no es un todo o está partido y está separado y es independiente una cosa de lo demás, existen problemas espirituales y álmicos, es decir, de la parte inmaterial del ser humano, para los que la consejería bíblica es lo adecuado, lo ideal y lo correcto. Incluso algunos problemas propios del cuerpo pueden ser tratados en consejería, por ejemplo, asuntos relacionados al instinto sexual para recibir instrucción o consejos sobre el tema. ¿Sí? Esos problemas son parte de la consejería bíblica. Número dos, existen problemas llamados psicosomáticos que deben tratarse en consejería y la colaboración de un profesional de la salud, pues hay una afección significativa o un problema importante que no se puede desatender. Se trata de problemas de la parte inmaterial del ser humano que están afectando la parte orgánica. Por ejemplo, la ansiedad de una persona que por años ha sido infiel a su pareja puede desencadenar trastornos del sueño significativos. Aquí, por profesional de salud, me refiero a un especialista en la afección que se ha desencadenado. Entonces, los asuntos psicosomáticos, es decir, los asuntos de las emociones, de los sentimientos que están originando un problema orgánico, un problema que se refleja en el cuerpo, bueno, el consejero aborda la parte de la psique, para que me entiendan, y la parte del soma, la parte del cuerpo, pues lo atiende la parte médica, en el caso de que la afección sea significativa y un problema importante. Número 3. Existen problemas orgánicos que desencadenan problemas en el aspecto inmaterial del ser humano. Por ejemplo, traumatismos encefálicos, problemas hormonales, fallas en órganos específicos, fallas en niveles de neurotransmisores, entre otros.
Me refiero a me refiero a deficiencias en órganos concretos que provocan afecciones a nivel emocional, perceptivo o comportamental. En tales casos, se debe atender como cualquier afección orgánica con especialistas de la salud. La pregunta, ¿qué labor tendría el consejero ahí? De acompañamiento a la persona y a la familia. Pero si es algo orgánico, se golpeó y entonces al golpearse, tiene problemas en el lenguaje, problemas en la percepción, eso que lo atienda un médico. Problemas hormonales y por los problemas hormonales, pues hay por ahí algunas situaciones emocionales, hay que ir con el médico, pues, por más que yo le diga y por más que yo ore, pues necesita atenderse la parte hormonal, aunque claro que Dios puede hacer su obra, pero ahí está la medicina, Dios puso ese don. Fallas en órganos específicos, fallas en niveles de neurotransmisores, personas que padecen de depresión porque los neurotransmisores de su cerebro están descompensados y necesitan neuromodularse. Entonces, aquí, problemas orgánicos que desencadenan problemas en el aspecto inmaterial deben atenderse con un médico y estar acompañando el consejero bíblico. Y después, existen problemas provocados por el consumo de sustancias. Me refiero no solo a adicciones, sino a otros problemas como la depresión, ansiedad, que ahora se sabe que se desencadenan, por múltiples factores. Para estos casos, la consejería bíblica interviene y, en mi opinión, hay terapias que favorecen el control, con sus limitaciones, de algunas conductas que podrían dañar a la persona y, por supuesto, la parte médica interviene para aspectos biológicos que se han visto afectados o que se desencadenarán. Por ejemplo, el síndrome de abstinencia. Entonces, aquellos problemas que son provocados por consumo de sustancias, obviamente, el consejero entra ahí, por supuesto. Pero a mí me parece que hay algunas terapias que favorecen el control de algunas conductas. Y ahí puede ayudar una terapia. Por ejemplo, regularmente las casas de rehabilitación cristianas, pues son casas en donde tienen terapia ocupacional. Entonces está la parte espiritual, la consejería espiritual, y tienen un acompañamiento terapéutico con la terapia ocupacional. Y tienen doctores que ayudan al síndrome de abstinencia. Eso es mi consejo para el consumo de sustancias. Después, existen los que mal llaman problemas mentales, que no son otra cosa que problemas orgánicos a nivel cerebral que por disfunciones propias del cerebro ocasionan daños a nivel emocional, perceptivo y comportamental. Aquí cabría la esquizofrenia, aquí cabría las psicopatías, aquí cabría muchos de estos problemas. Que por cierto, una enfermedad cerebral o mental, como le llaman, no es lo mismo que un trastorno. Se le llama enfermedad al problema orgánico y el trastorno son todas las implicaciones sociales, familiares, de vida que tiene el paciente, ¿no? Entonces, estos problemas vienen por consecuencia de disfunciones propias del cerebro. Estas disfunciones propias del cerebro cambian la manera perceptiva, la manera emocional y la manera comportamental como los seres humanos experimentan la vida. Para ellos, los profesionales de la salud más adecuados son los neurólogos y los psiquiatras. ¿Qué labor tendría el consejero aquí? Siempre pongo de una vez. Disculpen, el consejero aquí de acompañamiento a la persona y a la familia para dar ánimo, para consolar, para animar, para dar esperanza. A lo mismo que en el caso anterior que presenté, por supuesto que intervenimos también. Ahora, para cerrar, esto que acabo de decir sobre la psicología y la psiquiatría, permítanme decirlo. No estoy de acuerdo con la idea de andar diagnosticando a diestra y siniestra personas. Se debe acudir a profesionales serios y éticos. Encuentro que un montón de gente ha sido mal diagnosticada y le vale para despojarse de su responsabilidad sobre la vida, conductas y demás. Entonces yo soy violento porque tengo un problema psiquiátrico. Entonces véeme como una víctima. Sí, te golpeo, sí te violento, te grito, te ofendo, pero es que es mi problema psiquiátrico. Híjole, encuentro que hay un
boom, por andar diagnosticando gente a diestra y siniestra. Encuentro que personas deciden apropiarse de comportamientos distorsionados y severos, llegando al punto de hacerlos parte de su identidad. No están enfermos, tomaron la decisión reiterativa de ciertos comportamientos y ahora su identidad está distorsionada. Aquí yo metería aquí a la homosexualidad, metería aquí algunos problemas de violencia, yo metería aquí algunas depresiones, yo metería aquí algunas, me refiero a depresiones mal diagnosticadas, metería aquí un montón de supuestos trastornos mal diagnosticados que en realidad son decisiones de comportamiento distorsionados que la persona reiteró en su vida y que se han vuelto parte de su identidad. Para los problemas mentales y trastornos del comportamiento que realmente son producto de una afección orgánica, se tiene que entender que se siguen comprendiendo causas, intervención. Es decir, los profesionales de la salud todavía no logran comprender a cabalidad muchos de estos problemas que realmente tienen una afección orgánica. Siguen investigando, siguen descubriendo, siguen acercándose a la comprensión de estos problemas. Quien diga que la esquizofrenia está completamente entendida, no es cierto. Hay problemas que realmente son orgánicos y en sinceridad no hay una certeza de estos problemas. Son profesionales de la salud los que brindan medicamentos para estabilizar a las personas y permitirles experimentar vidas lo más adaptadas posibles. No pasemos por alto que hay personas mal diagnosticadas, que los medicamentos solo han servido para tenerles en un estado de zombies y en nada adaptados a una vida. Incluso podemos encontrar gente que se ha hecho adicta a tales medicamentos, que pudiendo resolver el asunto en cuestión, eligieron ser medicadas irresponsablemente y ahora son dependientes de tales fármacos. Ahí está el asunto. ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificar que verdaderamente es un problema orgánico con el que nos enfrentamos en consejería? Afortunadamente, quiero decirles, son los menos. En poco más de 9 años de ministerio me he enfrentado con 3 casos. Perdón por la simpleza de mi respuesta, pero de verdad que es una respuesta sincera. Rogando a Dios por sabiduría para inferir en esos casos un problema que se deba de atender médicamente. Si usted encuentra un libro, técnica que le diga así te vas a dar cuenta con solamente hacerlo en tu consejería que es un problema orgánico, quien le diga eso le miente. No hay fórmulas, estrategias comunes y populares, no hay. Y si alguien las conoce, por favor, dígamela, compártamela. Se trata de, afortunadamente, la respuesta, ser dependientes de Dios en el proceso de consejería. Que Dios nos dé sabiduría para predecir, para inferir, para deducir, para entender que el problema en cuestión es un asunto biológico. Y entonces poder pedirle, oye, ¿y si vas al médico? ¿Y si vas a un chequeo? Que de ahí se desencadene, pues, una sanidad por la vía de la sabiduría que Dios dio a los médicos. Ánimo pastoral, ahí va mi declaración final. Si se trata de un asunto orgánico o no, espiritual, anímico, autoinducido con decisiones de vida o cualquier otra causalidad, mi ánimo pastoral es el siguiente. Dios tiene el poder para sanar y transformar. Dependamos de Dios en el asunto, hagamos lo que nos toca, seamos sabios y prudentes. Dios todo lo puede. Con este ánimo pastoral voy a terminar y ya no me voy a seguir más hacia abajo. Así termino esta segunda parte de cátedra. No importa de qué tipo de problema sea, Dios tiene el poder para sanar y transformar. Dependamos en Dios en el asunto, hagamos lo que nos toca, seamos sabios y prudentes. Dios todo lo puede. Queridos hermanos seminaristas, sí terminamos nuestra segunda cátedra. Espero que sea bastante enriquecedora para usted. Que Dios le bendiga.